la mejor manera de jugar es en el sistema original. Seguro que habéis escuchado esto más de una vez. Pues aquí tengo estas 4 videoconsolas. Lo que tengo aquí es una Game Boy original que he visto mejores momentos y que voy a restaurar en un vídeo posterior. La Game Boy Pocket, que salió unos años después, como 6 o 7 años después, le cambiaron la pantalla, la hicieron mucho más fina, gastaba menos pilas. Era una evolución de la primera Game Boy. Ya en los 2000, una Game Boy Color que mejoraba mucho la pantalla respecto a la primera consola. Ya sabéis, a color, un chip mucho más potente, era capaz de tener mejores animaciones, de tener mejor audio, una consola mejor en todos los aspectos. En este caso, una Game Boy Advance, que es la siguiente generación de la familia Game Boy y la última que se llamaba Game Boy. No tengo la original, así que vamos a probar esta, que la pantalla está retroiluminada y es un pelín mejor que la original. Y por último, pues tengo la DS Lite. Esta es una consola que salió después de la DS original, un par de años después, y está aquí porque tiene esto, que es una ranura, leche que no lo puedo sacar, para jugar a los juegos de Game Boy Advance. Dejaban perfectos, así que nos va a venir muy bien. Y mejoraba la primera DS en la pantalla y un poco más. Bueno, en la estética también es mucho más bonita y bueno, ya veréis esta pantalla que bien se ve. Que además he acompañado con el Pato Darwin, el Cannon Fodder y un Need for Speed de Game Boy Advance, cada uno de su generación. Porque como habéis visto, estas 4 videoconsolas son de generaciones diferentes y eso me viene perfecto para el experimento que voy a hacer. Voy a poner cada uno de los juegos de su generación en su generación, como acabo de decir, y en la generación siguiente. O sea, el juego de Game Boy, el Pato Darwin, lo voy a poner en la Game Boy, en este caso la Game Boy Pocket porque también la tengo, y en la Game Boy Color. El Cannon Fodder de la Game Boy Color lo vamos a probar en la Game Boy Color y en la Game Boy Advance. Y el Need for Speed pues lo voy a poner en la Game Boy Advance y en la Nintendo DS Lite, que tiene un hueco abajo para los juegos de Game Boy Advance. ¿Para qué todo esto? Bueno, pues para demostrar que no siempre se juega mejor en el sistema original. Voy a cambiar la cámara y os lo pongo en off, no voy ni a hablar, solo con imágenes para que veáis la diferencia entre las pantallas. Por cierto, estos juegos los he elegido porque tienen unas intros que están bastante bien. Por ejemplo, el Pato Darwin tiene mucho contraste, es muy oscura, pero tiene ciertos movimientos. Y este es como un 3D, el Need for Speed y el Cannon Fodder también. Y son interesantes, son unas intros bastante buenas. La de Need for Speed es casi como una demo del juego. Me parece flipante que una Advance pueda mover 3D. Y bueno, están un poco elegidos adrede para la prueba. Voy a cambiar la cámara.
¿Qué os ha parecido la prueba? Yo creo que queda demostrado que eso de que la mejor manera de jugar es en el sistema original es falso. Esta familia Game Boy, algunos dirán que es algo exclusivo de Nintendo porque siempre saca productos que los va mejorando y tal, pero bueno, es que si es así, es así. O sea, esto no hay trampa ni cartón, son productos oficiales, son las videoconsolas que hubieron de diferentes generaciones y no es exclusivo de Nintendo tampoco. Con esto quiero decir que además es bastante obvio. Cuando un videojuego sale en una videoconsola y es retrocompatible con la consola de la siguiente década, está claro que esa siguiente videoconsola va a tener unas características, unas especificaciones técnicas superiores a la anterior, y si es retrocompatible, es muy posible que los juegos se muevan un poquito mejor. Es que pensar en los sistemas originales que había en su momento, la Master System 2, con el cable RF, es que es imposible de jugar, se juega muy mal. Por lo menos en las televisores actuales. Pero es que en la época, en su televisor de tubo, ya se veía mal. Tú sintonizabas ahí el cable de antena y la Master System se veía muy mal. Se veía francamente mal. Luego había adaptadores también. O sea, los de Game Boy podías jugarlos en el Super Game Boy o en el Game Boy Players de la GameCube, por ejemplo, sin ir más lejos, y se jugaba mucho mejor. La Game Boy Advance yo lo jugué, o sea, a Game Boy Advance, yo no tuve la Game Boy Advance, lo jugaba en el Game Boy Players de la GameCube. ¿Entendéis más o menos por dónde voy? Sí, se romantiza mucho lo del sistema original. No hay nada como sistema original, la experiencia. Pero que tú tengas una experiencia original no significa que sea la genuina, la mejor, que sea la que más le conviene a los videojuegos que estás probando en ese momento. ¿Entendéis? Otra cosa, porque he puesto estos ejemplos, pero si metemos en la ecuación esta, ya sabéis, Lambertnik hizo un vídeo, podéis verla, la pantalla se ve increíble. No se juega mejor a Game Boy Color o una Game Boy en esta pantalla que a estas consolas. Uno podrá decir, bueno, si coges una Game Boy y una Game Boy Color, coño, lo tiro todo. Si coges una Game Boy o cualquier de estas consolas, le cambias la pantalla y le pones una IPS de estas nuevas que hay, se va a ver muy bien. Ya bueno, entonces ya no es el sistema original, ya has modificado la consola. Ya es otra cosa. También puedes coger una Master System, hacer unos empalmes con unos cables y ponerle una salida RGB. Venden un kit para hacerlo. Ya, pero de nuevo, ya no es la consola original, ya no es el sistema físico que te vendían de forma original, es otra cosa, una modificación. Con modificaciones, pues a lo mejor sí se puede llegar a conseguir, pero de forma nativa, ¿los sistemas originales son los mejores? No. Si has llegado hasta aquí sin irte cabreadísimo, sabes que puedes comentar, siempre con respeto, por favor, ¿eh? No os paséis. Esta es mi opinión, aunque creo que en este caso ha sido bastante objetiva. Podéis compartir, dar like y todo eso, y nada, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.